Como les decía, para muchos, profesor, la filosofía pues es algo nuevo, pero para muchos pues también la filosofía eh, vendría a ser, ya tienen algo de conocimiento. Ya está, vamos entonces. Cuando decimos, profesor, que la filosofía, como dice Aristóteles, la filosofía surge del asombro. Maestro Sodio. Bien, entonces, la filosofía, pues, vamos a decirlo así, etimológicamente, amor a la sabiduría. El hombre cuando sale, profesor, pues sale de su cueva, lo primero que ve es la realidad, todo lo aquello que lo rodea. Y el hombre queda maravillado, ¿no? Se asombra el hombre frente a toda la armonía del cosmos que llega a ver. Y para eso, profesor, el hombre se asombra y empieza a preguntarse, empieza a interrogarse el porqué de esta armonía y por qué no lo contrario, por qué no puede ver, profesor, algo relacionado, lo contrario que vendría a ser un caos. ¿Por qué tiene que ver esta perfección, esta armonía? Y ahí el hombre empieza a filosofar, empieza a preguntarse. Y para todas esas preguntas, el hombre joven empieza a responderse de una manera mitológica. El mito, profesor, en un primer punto, juega un papel importante, ¿sí? El mito. Entonces, decimos en un primer punto, profesor, lo que es pues el primer pozo de conocimiento es la mitología. Los dioses griegos, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Una explicación fantasiosa, una explicación mediante la superstición, profesor, el hombre empieza a darse respuesta a todas esas interrogantes que tiene. Surgen los dioses griegos. Los dioses griegos en un primer momento son quienes gobiernan el destino del hombre. Los dioses griegos. Zeus, Poseidón, Cronos. Entonces decimos, en un primer punto, profesor, ¿la sociedad griega es politeísta? Sí. Necesita o se vale de dioses griegos para responderse a todos esos interrogantes que tiene. Y decimos, entonces, hay un razonamiento mitológico y luego, profesor, poder pasar a decimos, a un conocimiento racional. Hay un conocimiento mitológico, un conocimiento racional. ¿Por qué? Porque el hombre griego, pues, llega un momento en que ya no es suficiente, ¿no? Responderse las diferentes interrogantes que tiene mediante la mitología. Ya no, profesor. El hombre griego ya desconfía de sus mitos, el mito de los demás también. Por lo tanto, el hombre griego surgen nuevas preguntas y en esta oportunidad las preguntas ya no van a ser respondidas desde un punto de vista mitológico, sino van a ser respondidas desde un punto de vista racio. Entonces, profesor, dejamos atrás el pensamiento mítico y pasamos al pensamiento racio. ¿Sí? Es eso, profesor. Entonces dejamos todo eso y empieza, pues, profesor, ¿no?, a darse esa confrontación entre lo mítico y lo racional, o el paso de la mitología al logos, a la razón, a la reflexión, al pensamiento filosófico. Entonces quedan, profesor, separados, son posturas muy distintas, la mitología y el logos, lo racional, ¿no?, la reflexión y todo eso, ya no tienen nada que ver.
Entonces, de esa manera, profesor, pues los empiezan a explicarse el mundo griego, los ciudadanos griegos, mediante la mitología. Luego darán paso, profesor, lo que es al logos o al pensamiento racional. Anteriormente, profesor, había relatos fantásticos mediante la imaginación, la superstición, la ficción. Dan a dar paso, profesor, lo que es alguna explicación racional a una explicación filosófica. ¿Era necesario que se diese paso? Sí. Era necesario, era obligatorio que se diera. Porque esa explicación o esas respuestas míticas ya no pues llenaban al ciudadano griego. Entonces decimos que la filosofía, profesor, tiene sus orígenes pues se origina del asombro. Pero la filosofía pues surge en, decimos, en la cultura griega, en Mileto, Tales de Mileto, profesor, este filósofo, padre de la filosofía antigua, es pues quien es el máximo representante de los presocráticos, quien va a decir que el origen o el arché o el primer principio, la primera causa es el agua, el arjé, el arché del cosmos. Es por eso que se le nombra el padre de la filosofía antigua, ¿sí? Es uno de los primeros filósofos en razonar, en reflexionar sobre la armonía del cosmos. Recordemos, pues, profesor, para los griegos, pues, donde no había cero ciencia, cero tecnología, razonaban de acuerdo a esa, digamos, esos conocimientos, ¿no? Que tenían de acuerdo a lo que ellos les tocaba, pues de repente experimentar de un, ¿no? Sí, pues mirando, tocando, observando ciertas cosas, pero profesor, pues ahí no hay nada de tecnología, no hay ciencia, pero ya razonaban los griegos. Entonces, dentro de la filosofía, pues vayamos a ver el punto, profesor, pues cómo estos griegos empiezan a razonar. ¿Y cuál es ese punto, profesor, que les lleva a razonar? Es el asombro. Y los griegos, profesor, pues, ¿cómo van a razonar en sus tiempos de ocio? ¿Sí? Recordemos que en el mundo griego va a haber hombres, pues, que van a tener una economía solvente, una economía, pues, ¿no? Que les va a ayudar bastante, y donde el hombre griego va a andar viajando por diferentes lugares. Va a estar por Egipto, por Mesopotamia, por la India, por diferentes lugares, adquiriendo conocimiento, ¿no? Hablamos de un hombre de mundo, un hombre cosmopolita, trayendo conocimiento, profesor, en Grecia, ¿no? A Grecia. Y surge en Grecia, profesor, lo que es pues la filosofía. Pero ¿cómo llegamos, profesor, a saber eso? Pues es que jóvenes, pues hay bastantes influencias de la filosofía oriental en la filosofía, pues, occidental. Entonces decimos, profesor, de que la filosofía, pues, se deriva de dos vocablos griegos. Una que es filos, amor, amigo, amante, y la otra que es sofía, que quiere decir sabiduría, conocimiento, cultura. Etimológicamente, la filosofía es amor a la sabiduría, ¿sí? ¿Quién lo dice, profesor? Esto lo dice, pues, Pitágoras, este filósofo presocrático, quien dice, pues, todo aquel que ame el conocimiento, el saber, es considerado filósofo. Entonces, pues, de repente, el primero en llamarse a sí mismo filósofo, pues, es Pitágoras, ¿sí? Porque él va a conceptualizar lo que es la palabra, pues, filosofía, amor a la sabiduría. No se van a olvidar de eso, jóvenes. La filosofía, pues, tiene características, jóvenes, ¿sí? Tiene características.
A ver, déjenme prender la luz. Tengo un oscurito. Ya está. Entonces decimos que la filosofía tiene características. Y dentro de sus características tenemos pues, ¿no?, las principales características de la filosofía, una que es racional, metódica, sistemática, crítica, trascendental, totalitaria, universal, apodística. ¿Sí? ¿Por qué decimos, profesor, que es pues, racional? La filosofía, ¿no?, en la mayor parte de sus aportes filosóficos, científicos, pues son racionales. La filosofía se fundamenta en la razón, sus diferentes aportes. Es metódica, porque pues tiene métodos de estudio, tiene caminos a seguir. Por lo tanto decimos, pues, uno de los métodos de repente, profesor, pues es el método mayéutico de Sócrates, ¿no? El otro método vendría a ser, pues, lo que es la dialéctica de Platón, ¿no?, o la dialéctica de Hegel, diferentes métodos, profesor, a seguir. Es sistemática, porque todo pues tiene un orden, todo es ordenado, nada es asistemático. Es crítica, hasta incluso se puede decir que es autocrítica. La filosofía se critica a sí misma. ¿Mm? Es trascendental, trasciende. La filosofía va más allá, profesor. Trasciende en el tiempo, en el espacio. La filosofía se va más allá de lo físico. ¿Qué está, profesor, más allá de lo físico? Lo metafísico. Si la física, profesor, es hasta aquí, ¿y qué hay más allá? Lo metafísico. El problema de Dios, el problema de la verdad, el problema, digamos, del bien, el problema del mal, todos esos problemas están ahí. La filosofía es totalitaria. Cuando estudia al hombre, lo estudia en su totalidad. Y la ciencia, profesor, la ciencia es particular. Estudia al hombre, lo estudia por partes. Por eso decimos, la filosofía es totalitaria o es universal y la ciencia es particular, va por partes. Y por último tenemos la apodíctica. La filosofía pues nos exige, ¿no?, pruebas, ¿no?, fundamentos, en qué nos sustentamos, dame fuentes. ¿Por qué me dices que el hombre es un animal político por naturaleza? ¿En qué te fundamentas? De hecho, que la filosofía exige pruebas, sustento, en qué nos sustentamos para decir pues que la filosofía surge del asombro. ¿Sí? Y se puede decir, profesor, que la filosofía también es problemática. Y decimos, profesor, pues que la filosofía pues también, ¿no?, trata pues sobre qué es pues la existencia, la realidad, la mente, el conocimiento, la moral, la verdad. Todos esos temas, sí o sí, profesor, es tocado pues por la filosofía. ¿Sí? Y también, profesor, nos preguntamos sobre, te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Dios existe? ¿La vida tiene sentido? Decimos, ¿hay vida después de la muerte? ¿Cuáles deberían ser mis objetivos y valores? ¿No? ¿Qué es qué es una sociedad? ¿Qué es una buena sociedad? Nos preguntamos, ¿no? Y decimos, ¿qué es una buena sociedad, profesor? Pues vendría a ser una sociedad donde, ¿no?, el ciudadano se comporte pues de una manera ética, donde el ciudadano practique pues ciertas normas morales como la solidaridad, el respeto, la justicia, la compasión, todo eso, profesor.
Y cuando decimos hay vida después de la muerte, ¿no? Hoy en día, profesor, pues decimos, ¿no? Está Platón. Platón nos dice que el hombre, pues, ¿no? El alma, pues, digamos, el hombre es un alma encerrado en un cuerpo o prisionero en un cuerpo. Una vez que el cuerpo perece, el alma, pues, se va al mundo ideal, al topus Uranus, ¿no? Por lo tanto, el alma está en constante preparación. ¿Mm? Nos vamos a la filosofía medieval, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, nos dicen, pues, sobre la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino nos da las 5 vías en relación a la existencia de Dios. Y San Agustín, ¿no? De hecho, que va a tomar, pues, de repente, sobre las ideas, ¿no? Las diferentes etapas del conocimiento. Un conocimiento, pues, decimos sensorial, un conocimiento racional, que son, pues, conocimientos del campo de Dios, ¿no? Dios ilumina la mente del hombre, ¿no? La sabiduría, para que el hombre tenga sabiduría. Y pues hay algunos principios fundamentales de la filosofía, como es la razón, la existencia, la verdad, la justicia, la libertad, la moralidad, el arte, la belleza, ¿sí? Todo eso, jóvenes. Entonces, está presente ahí la filosofía, son principios fundamentales, todos los que la filosofía se encarga de estudiar. Y tenemos algunas metodologías filosóficas, como lo que es, pues, el análisis conceptual. Los filósofos que se encargan, profesor, de conceptualizar qué es la justicia, qué es la política, qué es el bien, qué es la virtud. Entonces, en el análisis conceptual, pues, de hecho que Sócrates, pues, que pretende, digamos, conceptualizar qué entiende por justicia, ¿no? De hecho, qué es lo bello para Platón, o qué es el poder para Michel Foucault. Conceptualizamos, profesor, lo que es los diferentes problemas, ¿sí? Tenemos René Descartes, realiza digamos, un análisis conceptual del concepto de conocimiento. Aristóteles igual, que intenta definir, profesor, lo que es, en qué consiste la moralidad, ¿no? Luego tenemos la dialéctica, ¿no? La dialéctica griega, que quiere decir argumentar, dialogar, reflexionar de una manera crítica, ¿sí? La dialéctica socrática, que tiene, pues, como base la mayéutica socrática, la dialéctica hegeliana, la dialéctica platónica, también encontramos ahí, y la dialéctica de Hegel, ¿sí? Tesis, antítesis y síntesis. Tesis, lo opuesto a tesis, antítesis. Lo opuesto a antítesis tenemos la síntesis, ¿sí? La trilogía hegeliana. Tenemos ahí, a ver, tenemos a Hegel con su obra Fenomenología del Espíritu, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ir desarrollando más extensamente, ¿sí? La que nos argumenta sobre la humanidad que ha ido progresando a través de los procesos dialécticos. De hecho, Hegel toma, pues, la dialéctica de Heráclito. Heráclito, que también luego lo vamos a ver cómo es que el profesor, pues, nos da a entender qué es la dialéctica para Heráclito. Entonces,
La dialéctica, profesor, pues Heráclito lo entiende como un proceso de constante movimiento, cambio, ¿sí? Igual, profesor. Esto lo trae Hegel y lo aplica en la sociedad. ¿Cómo es que la sociedad va, profesor, pues digamos, desarrollando, va avanzando de acuerdo al cambio, a la lucha de contrarios? ¿Sí? Hegel. Entonces, jóvenes, tenemos pues una primera posición, la tesis, ¿sí? ¿Qué se va a oponer a la tesis? La antítesis, ¿no? Y la antítesis, tenemos, profesor, de la antítesis que se le opone la síntesis, ¿sí? Entonces, la síntesis va a ser la negación de la negación, ¿sí? La negación de la negación. Entonces, la trilogía hegeliana. También tenemos, profesor, lo que es el método dialéctico marxista. Marx, acuérdense de Marx, el manifiesto comunista, ¿sí? Pues nos da a conocer, el marxismo nos propone pues lo que es una sociedad comunista que se oponga, profesor, al capitalismo, la lucha de clases, la plusvalía, la enajenación del hombre, ¿sí? Las clases sociales en un estado comunista donde va a desaparecer, profesor, lo que es las clases sociales, no va a haber, ¿sí? Es eso, el final del marxismo es un estado comunista, aunque muchos pues lo toman como algo, como una utopía, algo así. Pero en un principio pues el capitalismo, de hecho que el marxismo pues reclama por el obrero, la clase trabajadora. De repente decimos, profesor, que hubiese sido, profesor, pues si es que de repente pues no se hubiese dado a conocer lo que es el marxismo, ¿no? De repente hoy en día pues el hombre estaría trabajando pues 12, 13 horas, ¿no? Y de hecho, pues jóvenes, Marx aboga o reclama por los derechos del proletariado, por los derechos del obrero, ¿no? A pesar de que nuestra sociedad hoy en día dicen, pues, no, eres marxista, eres leninista, eres terrorista. Bueno, dicen que todo aquel que lea a Marx es terrorista, güey. Eso solo se ve, pues, en nuestro país, ¿no? Pero vete a Chile, vete a Argentina a ver quiénes son, pues, los que leen a Marx. ¿Mm? Son, pues, personas intelectuales. Aquí nomás, pues, hay personas que les da miedo Marx, ¿sí? Pero Marx, pues, es una persona, pues, bien conocida. Y vayamos al existencialismo de Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, ¿sí? Nos hablan, profesor, sobre el Dasein, el hombre ahí, el hombre arrojado en este mundo, ¿no? El hombre, pues, como un ser temporal, un ser, digamos, que no está terminado, y pues un ser que es pues tecnológico, transformador, ¿no? Entonces, jóvenes, de hecho, pues Martin Heidegger nos dice, lo único que sabe el hombre, pues es un ser hecho para la muerte. Lo único que sabe el hombre es de que va a morir. No, es más, no sabemos cuándo, pero lo que sabemos es que vamos a morir. ¿Sí? Es eso, jóvenes. Es lo que nos dice el existencialismo, que se preocupa por el destino de la humanidad. ¿Mm? Mientras estemos en este mundo, pues vivamos una vida, pues, auténtica, una vida en base a la razón, una vida en base a normas morales, una vida, pues, eh, razonada, ¿no? Como dirían los estoicos, vivamos pues en base a nuestra naturaleza. ¿Cuál es pues la naturaleza del hombre? De que es un ser racio, ¿Mm?
Entonces, de hecho, el existencialismo pues te prepara para, para tu destino. Y te dice pues el existencialismo ya deja pues digamos de temer los cementerios si eres un ser temporal y lo único que sabes es que vas a morir. Ya sabes pues cuál es tu futuro hogar, ¿no? Los cementerios. Yo suelo visitar a veces a la tumba de mi madre y, ¿no? Y ese momento se me sale pues la filosofía de Martin Heidegger, ¿no? Y digo, si mi madre descansa aquí, y esta es mi futura casa también, ahí es donde vamos a ir a parar, todos. O hay alguien que ha hecho un pacto con el diablo para que diga, profesor, yo soy como Munra, el inmortal. No, no hay nadie. Todos vamos a perecer. Mientras tanto, llevamos una vida auténtica, una vida, decimos, una vida en base a valores morales, en base a la razón. Razonemos, saquemos nuestras propias conclusiones y no dejarnos llevar por la masa, lo que diría Martin Heidegger. ¿Sí? Entonces, el existencialismo. También tenemos la fenomenología de Husserl y los métodos empíricos hoy en día, profesor, pues que la filosofía pues está íntimamente o estrechamente relacionada con las ciencias. Y de hecho decimos que pasemos lo que sea las disciplinas filosóficas. Y cuando hablamos de disciplinas filosóficas, hablamos pues de la ética, la estética, de la antropología, la axiología, la estética, gran cantidad, profesor, pues de disciplinas con las que trabaja la filosofía. Tenemos que hablar de la ontología que se encarga de estudiar al ente, ¿sí? Tenemos la nociología que se encarga de estudiar pues el conocimiento, la epistemología que se encarga de estudiar la filosofía y la ciencia, ¿sí? Diferentes disciplinas. Vayamos a tocar algo relacionado a la metafísica. La metafísica, jóvenes, es una disciplina filosófica que tiene como campo de estudio todo aquello, profesor, que está más allá de lo físico. La metafísica te va a estudiar el ser, el problema del ser. Ese ser que se manifiesta mediante el ente, dice Martin Heidegger. Y decimos, pues, profesor, la metafísica quiere decir meta, más allá. Andrónico de Rodas, cierto día, estuvo pues ordenando los textos de Aristóteles, ¿no? Los textos de física de Aristóteles, y le pregunta, dice, metafísica, meta, más allá de los textos de física. ¿Y qué cosa hay más allá de los textos de física? El problema del bien, el problema de la, digamos, el problema de Dios, el problema de la belleza, el problema de la virtud, el problema de Dios. Son pues temas que solo son estudiados, profesor, por la filosofía y no se puede estudiar mediante la ciencia. La ciencia no puede estudiar a estas, decimos, estos temas. Recordemos que la ciencia solo estudia, profesor, pues todo aquello que lo percibimos mediante nuestros sentidos, ¿sí? Cosas materiales, ¿sí? Es eso, profesor, estudiado por la ciencia. Pero ¿quién puede estudiar el problema de Dios, la existencia de Dios? Y si hay o no hay vida después de la muerte. Son problemas metafísicos. ¿Qué es la belleza? Son, digamos, temas netamente filosóficos que incumben a la filosofía. Y también tenemos la epistemología, que es otra disciplina filosófica. Tenemos a Mario Bunge, uno de los grandes representantes
de la epistemología en Latinoamérica. ¿Mm? Mario Bunge, este filósofo, epistemólogo, que dicta cátedra o dictó cátedra en las diferentes universidades de Argentina, Europa, se encargó de clasificar las ciencias en ciencias formales y en ciencias factuales, o en ciencias factuales y en ciencias formales. Entonces decimos, profesor, uno de los problemas sería, pues, ¿a qué se puede llamar ciencia? ¿Y qué es una pseudociencia? ¿Cuáles son las características, profesor, de la ciencia? Y decimos, pues, alguna característica debería ser el conocimiento basado en la observación, experimentación, razonamiento. ¿Sí? Entonces decimos, ¿a qué llamamos un artículo científico? Un trabajo científico. ¿Y dónde se realizan los trabajos científicos? Y decimos, profesor, pues los trabajos científicos pues se realizan pues dentro de universidades, institutos y centros de investigación. Ahí se desarrollan pues trabajos científicos. Y entonces vendría a ser, ¿qué es la ciencia y qué es una pseudociencia? Y decimos, ¿quién es pues una pseudociencia? ¿La astronomía o la astrología? Y decimos, profesor, que la astronomía es una ciencia. Y la astrología, que tiene que ver con los astros, es una pseudociencia. Entonces decimos, ¿qué es, profesor, una ciencia? ¿La química o la alquimia? Entonces decimos, pues, profesor, la alquimia vendría a ser una pseudociencia y una ciencia vendría a ser, pues, la química, pero la química se deriva de la alquimia, ¿no? Lo que los antiguos hombres, pues, andaban buscando el elixir de la vida, trataban, profesor, de buscar la piedra filosofal, ¿no? Trataban de, digamos, fabricar el oro, ¿no? De diferentes metales, pues que el elixir de la vida, de la juventud, de la vida eterna. Es eso, profesor. Y debido a eso pues va surgiendo lo que es la química. ¿Sí? Es eso, jóvenes. Entonces, hoy en día, profesor, pues como somos ciudadanos que hemos pasado esta pandemia, profesor, al igual que ustedes también, y decimos, pues, hemos visto el papel de la ciencia, ¿no? Pareciera, profesor, que la ciencia se ha dormido y ha visto, pues, de que hay como la ciencia, ¿no? Ha puesto las barbas en remojo y ha empezado a trabajar o fabricar las vacunas, ¿no? Para no permitir, pues, que fallezcan más personas, ¿no? Pero si hablamos, profesor, de pandemia, pues, ¿no? Si hablamos, pues, de los años 800, 700, 600, pues, de hecho, ¿qué decimos? Pues ahí se arrasaba, pues, jóvenes, con las diferentes pandemias que se daban, y ahí la gente moría, pues, ¿no? Por millones, ¿sí? Eso. Entonces decimos, profesor, es bonito hablar de la epistemología. Vamos a la ética. Como les decía, el campo de la ética, profesor, tiene que ver, pues, con el estudio de la moral, ¿sí? El estudio de la moral. La ética es aquella disciplina filosófica que tiene como campo de estudio la moral, o también llamada filosofía de la moral. La ética, ¿no? es pues, reflexiva, reflexiona, razona sobre la moral. Recuerda que la ética deriva del vocablo ethos y la moral viene pues del vocablo latín moris.
Ethos, del griego ethos, y mores, pues, del latín, ¿no? Que quiere decir hábito, costumbre. ¿De dónde? De una sociedad. Entonces la ética viene, ¿no?, a reflexionar sobre las costumbres o los hábitos de comportamiento de dicha sociedad para ver si es la mejor forma de vivir. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? Y de hecho decimos, pues, profesor, la ética, ¿qué quiere? Pues quiere una sociedad que viva, pues, en base al respeto, a la solidaridad, a la compasión, a la empatía, a la justicia, ¿no?, a la honestidad, ¿no? Es eso, profesor. Y la ética hoy en día, si vendría y diría, pues, a ver, vayamos a examinar o vayamos a reflexionar sobre la moral, pues, ¿no?, del Perú, del ciudadano peruano, como, pues, especialmente el limeño, ¿no? Y vemos, profesor, pues, que el gobierno, pues, diría, ¿no? Realmente eso es ético, que el gobierno, pues, saque las Fuerzas Armadas, saque a la policía y la policía empiece a disparar a diestra y siniestra. Decimos eso. ¿Eso es ético? Ahí sería la mejor forma que se va a dar una convivencia, una sociedad donde, pues, la policía, las Fuerzas Armadas están para que brinden seguridad a la sociedad o están para asesinar al ciudadano. Esa es la pregunta, ¿no? Y esa debería ser, pues, la ética. ¿Eso es ético? ¿Actuar de una manera, pues, cruel? ¿O queremos, pues, policías o militares, pues, solidarios, que eduquen al pueblo, que ayuden, que le den seguridad, que le den protección? Es eso el problema. Entonces diría la ética, realmente, pues, la señora que se encuentra en Palacio, pues, realmente, pues, se puede decir que es una persona que trabaja en base a la ética. Se pregunta la ética ahí. Entonces, jóvenes, no se van a olvidar de que la ética reflexiona, razona frente a los problemas morales. Y si decimos, profesor, pues, de que la ética, ¿no? A ver, me voy a tomar mi agüita. Y decimos, jóvenes, profesor, la ética, que es, pues, universal o es relativa. Las normas morales, profesor, son relativas, hasta donde me acuerdo. ¿No? Y de hecho, decimos, profesor, que nuestra sociedad occidental, vamos a decir, pues se caracteriza, pues, porque el hombre occidental, el latinoamericano, ¿no?, el peruano, pues, practica una monogamia, profesor. El hombre se casa con una sola mujer. Pero nos vamos, profesor, más al mundo árabe, pues vemos, profesor, que el hombre, pues, tiene, ¿no?, más de 2 mujeres, hasta 3 o 4 mujeres. Entonces, profesor, vemos, pues, que ahí como que las normas morales, pues, son relativas, las costumbres son relativas. Si nos venimos acá, profesor, pues en el Perú, la mujer practica, pues, también una monogamia donde se casa con un solo hombre. Ya, profesor, ya puede ser que tenga un amiguito cariñoso por ahí. Pero si nos vamos a Nepal, más al oriente, profesor, encontramos, pues, donde hay sociedades donde la mujer tiene, pues, más de 2 o más de 3 maridos. Son sociedades que aceptan costumbres. Entonces, profesor, pues, no podemos hablar, profesor, pues, sobre las normas morales que son, pues, digamos, universales, sino son, pues, relativas. Varían de sociedad en sociedad, de región en región. Aquí en el Perú estamos luchando por ni una menos, para que no se comprometa, para que no se siga dándose, profesor, el asesinato hacia la mujer.
Pero si nos vamos al Medio Oriente, al mundo musulmán, profesor, ahí encontramos pues donde la mujer infiel es apedreada hasta causarle la muerte. Uh-huh. Eso, profesor. Entonces, hay costumbres, pues, profesor, que no son iguales. Las normas morales no son iguales. Varían de región, de sociedad en sociedad, de país en país. ¿No? Cada país, cada sociedad, cada estado tiene sus propias creencias. ¿Sí? Aquí en el mundo musulmán, la mujer infiel es apedreada hasta causarle la muerte. Por lo menos ahora, pues, profesor, supongo que estén cambiando algo estos musulmanes, ¿no? Son bien radicales. Aquí, en el mundo occidental, pisotean la Biblia, dicen de todo, pero ayer, en el mundo musulmán, a ver, corre, si puedes hablar algo de Alá, ellos asesinan por Alá, por Dios. ¿Mm? Entonces, profesor, varía, pues, las normas morales. Aquí, profesor, en el mundo occidental, la mujer, pues, es modelo, puede andar en ropas menores. Estamos en un liberalismo, ¿sí? Pero en el mundo musulmán, la mujer tiene que andar tapadita. ¿Mm? Tiene que andar así. La mujer en el mundo musulmán recién tiene derecho, pues, a superación, creo que recién. Pero aquí, en nuestro mundo, en este mundo, en el mundo occidental, la mujer ya recobró, profesor, esos derechos que le pertenecían. La mujer tiene derecho a superación. Ya surgieron, profesor, movimientos feministas. La mujer hoy en día ocupa, pues, un papel importante en la sociedad. Si no, mira a mamá, a tus tías, a tus hermanas. En otros países, profesor, hay pues presidentas honorables. En otros países, te he dicho, en Perú no. Hay mujeres en diferentes congresos, ¿no?, de otros países que son honorables, que trabajan, hacen leyes, les interesa realmente, tienen ese compromiso, están comprometidos con el cambio, con el desarrollo. Hablo de otros países, no hablo de nuestro país, donde vemos, pues, si hablamos de la señora que se aferra al poder, es un cero a la izquierda, hay un desgobierno, no sabe gobernar. Solo sabe decir, no me da miedo, no voy a renunciar. Pero es un aprendiz de gobernante. Y decimos, eso, profesor, hay variación, varía. ¿Mm? Cierto día, un muchacho viene, pues, este muchacho creo que es de Lima, es liberal, este muchacho. Un joven tendría pues sus 18, 20, 21 años. Y me dice, pues, estoy con una arequipeña, y la arequipeña, pues, es puro respeto, mis. Se hace respetar y se hace querer. Yo le digo, así somos, ¿no?, los arequipeños. Somos conservadores. Así somos. Pero ¿y por qué no la gente de Camaná, de Mollendo, como que es muy diferente las mujeres de Mollendo, de Camaná? Algo así me dijo. Y la de Lima. Bueno, pues no sé, la verdad, no sabría decirle, joven, pero las mujeres arequipeñas, las señoritas arequipeñas, de hecho que en la mayoría de hogares pues los crían con principios. Yo tengo una nena de 9 años y de hecho le crío con principios. Tengo mis hermanas que han sido criadas con principios, ¿sí? Tenemos, pues, digamos, una educación tradicional todavía, ¿no? En Arequipa todavía no se practica lo que es un liberalismo.
Es fuerte, pues, nuestra tradicionalismo, ¿no? Somos conservadores todavía, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, jóvenes, para que vean la ética, pues, ¿cómo varía? ¿Cómo va por distintos campos? Entonces, no voy a... Vayamos al campo de la lógica, jóvenes. En el campo de la lógica, decimos, es aquella disciplina filosófica, profesor, que tiene como campo de estudio el razonamiento. Un razonamiento correcto nos va a diferenciar, profesor, de un razonamiento. La lógica es aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar el razonamiento del hombre, un razonamiento correcto y a la vez un razonamiento incorrecto. Nos va a hacer ver cuándo realmente estamos razonando equivocadamente, cuando violamos ciertas reglas, ciertos principios, ciertas leyes de la lógica, del razonamiento, cuando cometemos falacias. ¿Mm? Entonces decimos, profesor, hay leyes lógicas, pues, ¿no? Hay leyes como al momento de aplicar lo que es pues las leyes en el campo de la lógica, digamos la doble negación, la ley de Morgan, ¿no? La ley de la condicional. Tenemos métodos, el método inductivo, el método deductivo, el método científico, el inductivo, y el método, digamos, lógico deductivo, ¿sí? También tenemos principios, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de, digamos, tercio excluido, ¿no? Son los principios de, de la filosofía griega, pero especialmente de Parménides, ¿no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, y también tenemos, pues, lo relacionado al silogismo, ¿sí? Entonces decimos ahí, de hecho, pues, profesor, cuando hablamos de lógica, hablamos de silogismos categóricos, que nos deja, pues, Aristóteles, ¿no? Aristóteles nos deja ya en su obra llamada El Organón, nos deja, pues, textos de lógica, ¿sí? Por eso se dice Aristóteles el padre de la lógica clásica o lógica aristotélica o lógica griega. Uh-huh. Entonces, Aristóteles, profesor, nos deja pues los silogismos. ¿Cómo es esto, profesor, un silogismo categórico? Cuando yo te digo, a ver, vamos aquí. Cuando yo te digo acá, te digo, todos los hombres son mortales, ¿sí? Te pongo ahí. Luego te digo, Sócrates es hombre. Son mis dos premisas. Una que es universal y la otra que es particular. En conclusión, profesor, voy a sacar mi conclusión y diré pues de que Sócrates es mortal. ¿Sí? Entonces, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y de hecho, profesor, ese silogismo categórico que te he dado tiene reglas, ¿sí? Suele un poco gracioso, está bien. Otro ejemplito, cuando te digo, ¿no? Eh, todos los políticos son corruptos. ¿Ah? Hoy en día, profesor, en nuestra sociedad, vemos pues que el político en temporadas de campaña viene, te promete el oro y el moro, a las finales, como dice Fujimori, ¿no? Nos mete la yuca con todos, ¿sí? Así nos dice Fujimori, pues, en los 90, ¿no? Decía así, jóvenes, ¿sí? Cosa que ustedes no han vivido, yo he vivido. Decía así, yuca con todos. Es decir, nos mentía. Entonces, todos los políticos son corruptos. Luego digo, ¿no? A ver, vamos a ver, sin dañar.
Pedrito es político, por lo tanto digo Pedrito es corrupto. ¿Sí? Entonces, eso es un método deductivo, profesor, porque partimos de premisas universales para llegar a una conclusión particular. Lo inductivo vendría a ser pues, lo contrario, ¿no? Decimos, mi primera premisa, ¿no? Digo, el oro es un metal y expuesto a altas temperaturas se dilata. La plata es un metal expuesto también a altas temperaturas, se dilata. El cobre es un metal, lo he expuesto profesor, a altas temperaturas y también se me ha dilatado. En conclusión, ¿no? Diré pues, en conclusión, profesor, que todos los metales que son expuestos a altas temperaturas tienen esa característica de dilatarse. Y para yo poder hacer todo eso, jóvenes, hay pues reglas que no tienes por qué violarlas. Entonces, cuando tú malogras algo de todo eso, pues el razonamiento se vuelve incorrecto. ¿Mm? Se vuelve incorrecto. ¿Sí? Bien, espero que me vayan entendiendo hasta ahí. ¿Eh? Vayamos a la estética. Yo sé que ustedes han ido por diferentes lugares de la calle y ustedes han encontrado ahí letreros que dicen salón de estética, salón de belleza, salón de estética. ¿No? De hecho, profesor, cada uno, pues cada vez que queremos, asistimos a una reunión, a una fiesta, queremos ponernos lindos, ¿cierto? Pues de repente un matrimonio, pues, mamá, tienes que hacerte tu peinado y te vas al salón de estética. Tengo que hacerme una manicure, tengo que ponerme bello para sorprender. Nos ponemos bellos. ¿Dónde nos vamos? Al salón de estética. Y por eso decimos, la estética, profesor, es aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar lo bello y a la vez lo contrario, lo no bello. ¿Qué es lo que el hombre considera como bello? Y entramos pues a una relatividad, decimos, la belleza pues profesor no es pues universal, la belleza es algo relativo, es algo subjetivo. Estereotipos. ¿No? Entonces, ¿cómo profesor? La belleza lo entendemos como caminamos por la calle y de repente pues profesor, sin querer hay algo que nos llame la atención y encontramos pues un deleite, un goce, una satisfacción desinteresada. Y decimos qué bello, qué hermoso. ¿No? Entonces la estética tiene que ver con el estudio de la belleza y a la vez lo no bello. ¿Sí? Y vayamos pues, digamos, esto de la belleza es algo relativo, porque no para todos algo es bello. A ver, vamos acá. Ay, no lo tengo, se me ha perdido. Su micrófono, maestro. No para todos algo es bello. De repente yo encuentro jóvenes algo de placer, deleite, satisfacción, cuando pues veo, de repente ingreso un rato al internet y veo las fotos que nos envía pues el telescopio James Webb y al mirar el cosmos me deleito, jóvenes. Siento goce. Para mí es algo bello el universo. Para mí de repente es algo bello pues los cuadros de Picasso. Para ustedes, yo no sé, de repente usted dice, profesor, eso es bello para usted. Pucha, que no pasa nada, profe, como que está un poco, está quedado, ¿no? Para mí bello es arte, esto es bello. O esto es hermoso para mí. De repente a ustedes no les gusta eso.
O de repente cada vez que yo viajo, pues de repente hace 8 años o 10 años que no viajo, pues, ¿no? A la tierra de mi madre. Cada vez que me iba, pues, me deleitaba, porque yo siempre me sentaba a la ventana del ómnibus y mirando, profesor, ahí, ¿no? Ese paisaje natural, los nevados, los cerros, y se me venía a la mente los poemas, el poema de José Santos Chocano, Las Punas. Entonces encontraba deleite, satisfacción, gozo, ¿no? Entonces, jóvenes, la belleza pues es algo relativo, ¿no? Usted dirá, bueno, profesor, esa chica me gusta, es hermosa, es bella. Y él, ¿qué tiene? Dice un ciego, dirá, ¿qué le encuentra de bello? No hay nada de bello, no hay belleza. Ese cuadro hermoso, qué lindo, qué hermoso. Eso, jóvenes. Vamos a la nociología. Nociología, gnosis, ¿sí? Conocimiento, tratado de estudio del conocimiento. Y cuando hablamos del conocimiento, hablamos pues de la nociología. Es aquella disciplina filosófica que tiene como campo de estudio el conocimiento. Un conocimiento general, ¿sí? Diferentes posturas, profesor, sobre el conocimiento. ¿De qué forma, pues, podemos conocer? Decimos empíricamente, racionalmente. ¿De qué manera, profesor? ¿No? De repente ahí surge pues el papel de Kant, ¿no? De repente de Descartes, o de repente pues el papel de Locke, Hume, ¿no? Que son máximos empiristas, a diferencia de Descartes. Descartes es racionalista, ¿no? O de repente encontramos también, profesor, pues de Blas Pascal, ¿no? Que Blas Pascal, pues digamos, de repente le va a dar más importancia fuera de la razón, fuera del empirismo, más le va a dar razón al, digamos, a los sentimientos, al órgano del corazón. Entonces, ¿cómo adquirimos el conocimiento? ¿Cuáles son, digamos, las fuentes de conocimiento? Y dentro, pues, el racionalismo, el empirismo y diferentes posturas. Pues, profesor, alguna diferencia entre lo que es epistemología y nociología. No se van a equivocar. La nociología es todo lo relacionado al conocimiento, pero la epistemología lo relacionado al conocimiento científico, ¿sí? Ahora decimos, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. La epistemología del conocimiento científico. Y vayamos a la antropología filosófica. Cuando hablamos de antropología filosófica, el estudio del hombre, antro, hombre, logos, tratado, estudio del hombre, ¿sí? Y decimos, pues, de repente, una de las preguntas filosóficas, profesor, decimos, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Cada vez, profesor, que vemos ahí algunos problemas en nuestra sociedad y nos terminamos de preguntar realmente quién es el hombre. El hombre es, como dice Tomás Hobbes, el hombre es malo por naturaleza o el hombre es el lobo del hombre. ¿Quién mata al hombre? ¿Quién viola al hombre? ¿Quién roba al hombre? Es ahí, profesor, donde tomamos pues diferentes posturas de diferentes filósofos, como David Bacon, que dice el hombre pues es un microcosmos, es un universo pero pequeño. O como diría Blas Pascal, el hombre es una caña de pescar, es frágil, pero es racional, ¿no? Entonces, jóvenes, el hombre pues decimos, ¿no?
o diríamos, pues, profesor, como diría, pues, eh, Marx, el hombre, pues, es un homo economicus, relacionado con el trabajo, la economía, o como diría, pues, Platón, el hombre es, pues, es un, es un alma encerrado en un cuerpo. Ese es el hombre. Porque Platón le va a dar más importancia, profesor, a lo que es, pues, eh, el alma. Entonces, jóvenes, son problemas, pues, y pasemos a la axiología. La axiología, pues, que tiene que ver con la filosofía del valor o la filosofía de los valores, el valor propiamente dicho hablando. No estoy hablando de valores morales, estoy hablando del valor, que es algo valioso para el hombre, ¿no? De repente, profesor, esto para mí tiene valor. ¿Por qué? Porque pues me permite escribir, pues me saca de apuros. Y decimos, ¿qué es pues, no? Lo valioso? Y decimos, este lapicero tiene valor independientemente de la existencia del ser humano, o el ser humano le va a dar ese valor. Entonces surgen posturas como el objetivismo, dirá, pues, este lapicero ya por sí solo tiene valor. Así, independientemente de que exista usted o existamos nosotros, pero este lapicero va a seguir teniendo valor. Y el subjetivismo va a decir, no, este lapicero por sí solo no tiene valor. Quien le va a dar valor es el sujeto, porque el sujeto, el individuo, es quien utiliza para que pueda. Pues. Es por eso que el sujeto le va a dar este valor, ¿no? Dentro de la axiología. Se empieza a cuestionar todo eso. Eso. Y decimos, por una tercera vendría a ser el relacionismo, ¿no? Que dirá, pues, este lapicero va a tener valor siempre en cuando el sujeto y el objeto entren a relacionarse. Es en ese momento donde surge, profesor, ese valor. Entonces, es el valor, profesor, que nosotros le vamos a dar pues a nuestros amigos, a nuestros padres, que va a variar ese valor. Va a variar en intensidad. ¿Mm? Entonces, axios quiere decir, pues, valor, valioso. Logos, tratado, estudio del valor, ¿sí? Entonces decimos la axiología, los valores de las cosas, pretenden distinguir, pues, el ser del valer, comúnmente incluida en el valor, ¿no? En el ser, ambos eran, pues, medidos de manera igualitaria, tanto positivos como negativos. Entonces, jóvenes, la filosofía, pues, tiene un amplio campo de conocimiento, ¿sí? Y dentro de la filosofía, profesor, pues lo más importante están pues las disciplinas filosóficas, ¿sí? Eso quiero que tengan en mente, ¿sí? La ética, la estética, la axiología, la ontología, la metafísica, pues son temas que una vez que estés inmerso en la universidad, en cualquier carrera vas a seguir llevando filosofía, ¿sí? Y una vez que salgas de la universidad y decidas hacer una maestría, un doctorado, igual vas a llevar filosofía. Entonces, es bueno que domines ciertos términos para que, pues, no tengas problemas una vez que estés, digamos, en la universidad. ¿Sí? Eso, Juan. Bien.